Es increíblemente ridículo. Es increíblemente ridículo que algunos cristianos creen que alguna porción de las escrituras no debería estar ahí. Qué bueno que te reíste, hermano, porque a mí me da risa también. Que fue añadida tardíamente por personas malintencionadas. O que algunos escritos que se escribieron en aquellos días no fueron incluidos en la Biblia y deberían estar. De veras es de dar risa. Qué bueno de veras que te reíste, hermano, porque a mí me da mucha risa. Es verdaderamente ridículo. Porque ¿y Dios? ¿Y Dios? Ya sé. Seguramente Dios estaba muy ocupado en aquellos días. Sí, seguramente alguna junta de esas intergaláctica, cósmica, muy importante. Mientras acá, a la hora que se juntaron para hacer el canon de la Biblia, se les fue el avión y algún escrito que debían poner no lo pusieron porque Dios estaba en junta. Segurito. O tal vez estaba distraído con asuntos de su gobierno, de su reinado, muy complejo. O tal vez estaba dormido, descansando, o de vacaciones. ¿Qué opinas? Como se lo dijo el profeta Elías a los profetas de Baal. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Búscalo conmigo. Primera Reyes 18. La escritura es una maravilla, ¿sí o no? Primera Reyes 18, 25. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, porque sois los más. Eran 450 cuates, ¿se acuerdan? 450. E invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Imagínense la escena, ¿no? 450 gentes gritando, pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho, ¿no? Andar saltando alrededor del altar. Por cierto, eso se puso de moda en algunas iglesias, es una locura. No sé por qué hacen esas tonterías, andar brincando como locos, ¿no? Bueno, cada quien. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Me encanta esta escritura, ¿no? El sarcasmo del profeta y la claridad con la que nos está dejando ver en este fascinante relato que no es el caso de Dios. Dios no está, pues es que iba en el trayecto, ¿no? Iba en el trayecto, iba de camino y no te pude contestar, no pude atender el asunto. ¿Y qué crees? Se les metió ahí esa doctrina en la Biblia, y ahí está en la Biblia y no debía estar. Como yo iba de camino, pues me distraje porque no tenía señal. Perdón. ¿Qué crees tú? ¿Será? Por supuesto que no es el caso de Dios. Segunda de Pedro 1:19, por favor. Segunda de Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, que es Cristo, salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El griego de esta palabra es profeteia, porque nunca la profeteia fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Y esta palabra profeteia viene de la raíz profetés, griego. Estoy hablando en griego, no en chino, porque luego no digas, no, es que este cuate habla en chino, no le entiendo nada. Estoy hablando en griego y no sé griego. Profetés, ¿sabes qué quiere decir? Hablar siendo inspirado o orador inspirado. De ahí viene esa raíz. Entonces la palabra profecía no nada más significa a predecir eventos futuros, sino que también significa hablar siendo inspirado por el Espíritu Santo.
proclamar, exponer, hablar. Y esto es precisamente lo que dice el versículo 21, que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces es un principio universal. ¿Sí lo ves? Ahora, la pregunta es, ¿y si los inspiró, no los pudo guiar después? Si los inspiró, ¿no pudo cuidar la compilación de los libros en la Biblia, en su palabra? ¿No pudo cuidar las traducciones? No, es que tú tienes una Biblia en español, hay que leer el hebreo y el griego, porque tu Biblia en español pues no sabe. ¿Será? ¿Será que solo los que saben hebreo y griego son los que pueden entender y recibir una revelación completa de Dios? Oye, Dios, se me hace que te vamos a mandar a Harvard a un curso de lenguas para que pues te ubiques, porque no se te da eso de las traducciones. ¿O será que el Espíritu Santo, además de inspirar la traducción, la escritura, cuidó también la traducción? ¿O estaría de vacaciones el Espíritu Santo? El Padre estaba en su oficina, pero el Espíritu Santo andaba de vacaciones. Entonces la traducción ya se perdió. Qué lástima, Margarito. ¿Tú crees? ¿Sabes qué creo yo? Que los que dicen eso es protagonismo puro. Es querer distinguirse por tener una postura innovadora, espiritual, diferente, única. Y entonces salen con cada tontería, porque no quieren que ser como la borregada de los hermanos, ¿no? Es que yo entiendo. Eso que está ahí no es exactamente así, porque yo sé ¿ves? Soy yo. ¿Será? Tengo otros datos. Me encantó lo que dijo Rodrigo hace ratito, ¿no? Este es el Señor, ¿no? Pero más allá de protagonismo, yo creo que es una blasfemia. Es una verdadera blasfemia monumental. Porque ¿sabes qué implica decir una cosa así? Implica que el Dios que tenemos es un diosito, como le dicen algunos. Chiquitín, limitado, que no puede con sus asuntos. ¿De quién es asunto la Biblia? De Dios, es su palabra, ¿no? Ay, pero tus asuntos se te van, eres un Dios desordenado, eres un Dios descuidado que no está pendiente de sus cosas. Ok, voy de acuerdo que a lo mejor allá la guerra en otro país, hablando de petróleo y otras cosas, pues sí, pero tu palabra no la cuidas. Incluyeron algo que no debía estar o no incluyeron algo que sí debía estar. Pues ¿en qué estás pensando, guate? ¿Será? ¿Sí ves por qué es una blasfemia monumental decir una tontería de ese tamaño? No, es que eso no debía estar ahí. Ándale, qué blasfemia. ¿Qué blasfemia? ¿Sí ves por qué da risa? Este es el caso del tema del arrebatamiento. ¿Qué crees? He escuchado a no pocas personas que se dicen ser cristianas decir una sarta de tonterías al respecto del arrebatamiento. Ay, Señor Jesús. Pero mira, quiero compartirte contigo este texto. Leámoslo juntos, a ver si podemos entender qué está diciendo Dios. Vámonos a 1 Tesalonicenses 4:13. Primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13. Tú me dices, ¿ya? Ya casi, ahí está. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que ya se murieron, de los que duermen, de los que ya durmieron, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza porque sabemos que tenemos vida eterna y perdón de pecados a través de la sangre de Cristo. Entonces no es que nosotros nos ganamos el cielo porque le pedaleamos muy duro a la bicicleta, no. Nos regalaron la vida eterna, se nos dio. Entonces tenemos esperanza. Se murió Pedro, tranquilos, no hay drama. Se murió Pedro y ya, pues está con el Señor y nos vamos a volver a reunir seguramente, ¿no? Y a lo mejor Dios te va a conceder la mega bendición de que cuando estemos en el cielo no vuelvas a ver a Pedro. Gloria a Dios.
Ya lo asignó Dios a otra galaxia por allá lejos. Maravilloso. Pero allá va a estar. ¿Sí estás? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús. ¿A quiénes? A los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Está claro? Porque el Señor mismo, con voz de mando, no con voz suplicante, con voz de mando, con trompeta de Dios, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero no se queda ahí. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, ¿cuándo? En la venida del Señor, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Con cuáles palabras? Pues que nos vamos a reunir. Si nos toca estar vivos en el momento de que el Señor regrese, nos vamos a reunir, vamos a ser arrebatados. ¿Qué parte de este pasaje no está clara? Yo me pregunto, de veras, o sea, lo leo y lo vuelvo a leer. En verdad no entiendo cómo alguien que sí sabe leer, porque lo entiendo de alguien que no sabe leer. Ay, hay gente que no sabe leer. ¿Has oído leer la Biblia de algunas personas que no saben leer? Es una vergüenza. Es una vergüenza. No pueden leer la Biblia, no saben leer. Es la cosa más elemental de la vida. Yo creo que tu hija ya casi está empezando a tomar clases, ¿no? ¿Por qué no entender lo que aquí se dice? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Descenderá del cielo. ¿Me queda claro? Ok, está ahí arriba, va a bajar. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Estos van primero, antes que los que estén vivos. ¿Quiénes? Los que se murieron en Cristo, son los que durmieron, los que están muertos en Cristo. No todos mueren en Cristo, ojo, no te mueras en Cristo. Muérete en Cristo. Amén. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado. Qué difícil, ¿cómo interpretar eso? ¿Te has quedado alguna vez? Ya se fueron y me dejaron, sí, me quedé. Está fácil, ¿no? Pues así, los que hayamos quedado, pero vivos, porque no morimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Ay, ¿por qué los cristianos dicen, no, es que eso del arrebatamiento, no? Para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Las mentes incrédulas aquí se atoran. Ese es el problema real. Porque el versículo 14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, entonces también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Y hay 2 puntos, y se arranca con lo del arrebatamiento. ¿Es palabra del Señor? Mucho cuidadito con ponerla en tela de juicio, ¿no? Porque si creemos lo que dice el versículo 14, ¿qué dice el versículo 14? Que nosotros los cristianos creemos que Jesús murió y resucitó. ¿Tú crees eso? ¿Serio? ¿Tú crees que Jesucristo murió y resucitó después de haber muerto 3 días después? ¿Que se levantó de la tumba? Él se levantó de la tumba, el mismo Jesús, porque no es lo mismo resucitar que reencarnar, ¿verdad? La reencarnación no existe, es una, complétamelo, es tú lo completas, ¿no? La reencarnación, con respeto para los que la creen, pobrecitos, están perdidos, no existe la reencarnación. No vas a reencarnar en un perrito o en un arbolito o en un sapito, no va a pasar. La Biblia nos dice que hay resurrección, el mismo muerto se levanta, la misma persona con un cuerpo ya arregladito y reparado se levanta de la muerte. Eso es resucitar. Está clarísimo, ¿no? ¿Creemos que Jesús murió y resucitó? Pero es que las mentes pequeñas no pueden con esto. Vamos a ser arrebatados.
Son mentes pequeñas, pero no les digas. Son mentecitas chiquitas. No pueden. Les queda grande el arrebatamiento. Así va a ser. Vamos a ser arrebatados o vamos a resucitar si estábamos muertos. Eso va a pasar, lo creamos o no. Subraya esa parte, lo creamos o no. Porque precisamente se trata de creerle a Dios, no de entender cómo Dios hace las cosas. Ya parece que vamos a entender cómo Dios hace las cosas, por Dios santísimo. No entendemos ni cómo pinta una flor. No entendemos el sistema digestivo del ser humano, ni el endocrino, no entendemos del ciclo del agua, no entendemos nada. La gravedad, la luz con sus 300,000 kilómetros por segundo, no entendemos a Dios, cómo hace Dios las cosas. ¿Estás de acuerdo? El hecho de no entender cómo hace Dios las cosas o cómo serán las cosas no determina en absoluto que sucedan o no. ¿Sí estás de acuerdo? Dios siempre ha hecho cosas increíbles. Dios siempre ha hecho cosas incomprensibles para la mente humana, como devolverle la vida a un cadáver de 4 días de muerto, que ya apestaba y estaba en el pleno estado de putrefacción, de descomposición. Y sale Lázaro caminando, ¿verdad? Quítenme estos trapos de encima, porque completito, con todas sus neuronas funcionando, con todas sus células perfectas, salió. Después de 4 días ya olía mal. Pero ese es un detalle. Pero lo hizo, lo creamos o no. Lázaro salió de la tumba con vida. Si tú lo dudas, si tú no lo crees y se te hace demasiado para creer, pues expande tu mentecita, porque es limitación. ¿Sí? Expándela, acéptalo. Así dice Dios. Lo creamos o no, así fue. Él mismo, ¿cómo pudo levantarse de la muerte después de 3 días? Él mismo, Jesucristo. Eso ocurrió, lo creamos o no, y miles de millones de personas en este planeta no lo creen. Pero ocurrió. Porque el que no lo crea no quiere decir que no ocurrió. Porque mi fe no determina lo que Dios hace. Dios hace lo que hace porque se le da la gana, porque Él es Dios, lo crea o no lo crea el hombre. El hombre no interviene, no determina. El rapto, el arrebatamiento va a ocurrir porque Dios lo ha dicho, punto. Lo creamos o no, va a ocurrir. No importa el argumento que le quieras poner, ¿no? Y así podría seguir citando un montón de casos. Un montón que no voy a hacer. Tú sabes. Piensa en alguno. ¿Te acuerdas de Naamán el sirio? Que vino de Siria buscando al profeta y que le dijo, vete a zambullir en el río Jordán 7 veces, y el otro, que hay ríos mejores allá, ¿cómo me mandas de ahí? Vine desde allá nada más para que me digas que me meta 7 veces en el agua. Y el siervo le dice, tú hazle caso, no vaya haciendo. Y ahí va y se mete y queda sanito, y estaba leproso. La lepra era una enfermedad incurable en aquellos días. Te daba lepra y ya valías. Y abrió el mar rojo Moisés. Y la zarza ardía y no se quemaba. Y tú dime el que quieras. Flotaba el hacha cuando el profeta se hizo flotar el hacha, que es que no era mía, era prestada. Bueno, no te preocupes. Y la hizo flotar de hierro. Ajá. Cuéntame una de vaqueros. Pues ¿cómo va a ser? Pues sí, la Biblia está llena de esos relatos. Llena. La Virgen María. Estoy embarazada. Ay, sí, ¿cómo no? Sí, claro. Ajá, sí. El Espíritu Santo. ¿O no? Que es que creemos en eso, ¿no? ¿No es una locura? ¿No es una maravilla? ¿No es una barbaridad pensar en cosas? ¿Cómo lo hizo Dios? Pues quién sabe. Y así hay muchos casos. Entonces, ¿por qué negar un evento que está tan claramente dicho en la Biblia? ¿Por qué negarlo? ¿Para qué? ¿Con qué sentido? ¿No?
1 Corintios capítulo 15, versículo 51. Ponte trucha con la Biblia, vamos a ver algunos versículos rápidamente, ¿va? He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. No todos dormiremos, no todos nos vamos a morir físicamente. Pero, ¿qué dice? Ay, no ha llegado. 1 Corintios capítulo 15, versículo 51. Gracias, hermanito. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, ¿te acuerdas de la trompeta? Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque nosotros no vamos a pasar por la muerte, los que nos toca estar vivos, pero seremos transformados. ¿Cómo? En un abrir y cerrar de ojos. A ver, hazle. ¿Cuánto te tardas? No va a ser un proceso despacito, que nos vamos a ir yendo despacito y entonces empieza a caer la ropa y aquí se queda la ropa en el piso y los zapatos ahí se quedan y entonces voy despacio no, las prótesis, todo se va a quedar. Todo se va a quedar. ¿Cuánto va a tardar? Hazle. Esto es un instante, es un parpadeo, es así. Y nosotros seremos transformados. Híjole, ha sido más claro, mis hermanos. Luego algunos dicen, no, es que eso está en las cartas, pero no está en los evangelios. Ah, ¿sí? ¿No sabes leer los evangelios o qué pasa? ¿Qué dice Mateo capítulo 24, versículo 36? Mateo 24, 36 dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo? Entonces estarán dos en el campo y el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. ¿Sí estoy leyendo bien? No, pero es que no entiendes, Pedro. Eso se refiere a que quién sabe qué. Está bien, échale. Velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá en un momento inesperado, a la hora que no pensáis. Y tenemos casos como el de Enoc en el Antiguo Testamento. Enoc, ¿se acuerdan? Génesis 5:24 dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció. Y desapareció, porque le llevó Dios. ¿Dónde está Enoc? Desapareció. ¿Y dónde se fue? Se lo llevó Dios. ¿Se murió? No, no se murió. Desapareció. Y el Nuevo Testamento nos lo dice de una manera más clara. Hebreos 11:5. Hebreos 11:5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. O sea que Enoc no se murió. Fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado. ¿Por qué? Porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cómo lo explicas? ¿Se lo llevó Dios? ¿No se podrá Dios llevar a un ser humano sin que pase por la muerte? Ningún problema, ¿no? ¿O sí? ¿No? Seremos arrebatados, hermanos. Así está escrito. Elías, ¿se acuerdan del profeta? Segunda de Reyes 2:11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. En un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído,
Y volvió y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y otro lado, y pasó Eliseo en seco. Con el manto tocó el agua y dijo, y se abrió. Pasó en seco. Ahí dejó su ropita a la hora que se lo llevaron. ¿Y se acuerdan de Felipe? Cosas increíbles de la Biblia. Felipe, Hechos capítulo 8, versículo 39. Hechos 8, 39 y 40 dice: cuando subieron del agua, bautizó al eunuco, al etíope. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor, ¿qué le hizo a Felipe? Lo arrebató. Lo arrebató. ¿Cómo? Y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio de todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Si agarras un mapa, esto se llevó a cabo en el camino que va de Jerusalén a Gaza. Ahí se encontró con el etíope, ahí le predicó y encontraron una cierta agua y ahí lo bautizó. En el camino que va a Gaza. Gaza está muy de moda hoy, es muy popular porque le están dando hasta por abajo de la lengua. El mismo Gaza, es el mismo Gaza de la Biblia, ese. Y ahí venía en el desierto y de ahí se encontró en Azoto. Azoto está más o menos a 30 kilómetros de ahí. Y luego llegó a Cesarea, que estaba un poquito más arriba. Es la costa del mar Mediterráneo. ¿Cómo? Lo sacó, lo bautiza, lo saca y ¡pum!, desaparece. Y el eunuco dice: ¿y dónde quedó este cuate? No, pues ya no está. Y se fue contento porque se había convertido y había sido bautizado. Que por cierto es la expresión de uno que se convierte y es bautizado. El gozo, la alegría. Entonces ahí van, solito. ¿Por qué? Porque Felipe fue arrebatado. ¿Cómo se llama eso? Como desintegración molecular. Lo desintegró de aquí y luego lo rearmó acá, como en algunos programas de televisión, ¿no? Para Dios eso es, se lo copiaron a Dios. Entonces el hecho de que no podamos explicar cómo pasan las cosas y cómo Dios hace estas cosas y otras muchas, no nos da el derecho de desacreditarlo. No nos da ese derecho. Si yo no lo entiendo, pues no lo entiendo y punto, pero no por eso voy a decir que está mal, que no es así. Inventarme una historia y una teoría. Mira, ve Mateo 27, por favor. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Jesús está en la cruz. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. ¿Te entiendes eso? ¿Está en español suficiente? La tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Sí sabes? ¿Te imaginas? Temblor de tierra, las rocas rompiéndose por el temblor. ¿Alguno tiene alguna duda de esa parte o vemos el griego para ver? Pero ve el versículo 52. Y se abrieron los sepulcros. También pues no está raro que se abra un sepulcro con un temblor, ¿no? Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Ándale pues. Y ahí es donde, como dice el dicho aquel vulgar, la puerca tuerce el rabo, ¿no? Aquí es donde a algunos ya se les atora porque sus mentecitas no les da para tanto, ¿no? Pero luego dice: y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Ahí andaban. Oye, pero si te enterramos hace 2 meses, ¿qué haces aquí? Pues no sé, de repente salí de mi tumba y pues aquí estoy. ¿Qué hay de comer? Pues sí, que no. No, Pedrito, es que tienes que entender, esas cosas son simbólicas. Tú dices. No podemos decir que algo es simbólico cuando la Biblia no nos dice que es simbólico, ¿no? Cuando la Biblia quiere que tú entiendas que algo es simbólico, dice: les refirió Jesús una parábola.
Y entonces viene la parábola, perfecto, es una parábola, ya no está diciendo Dios que es una parábola. O Hebreos está lleno de esto, ¿no? Diciendo que el Espíritu Santo da a entender lo cual es símbolo de lo que va a pasar después, etcétera, etcétera. Entonces en las Escrituras hay literalmente cientos de relatos de eventos que ocurrieron y que no tienen ninguna explicación lógica, pero ocurrieron. Punto. Amén, ¿verdad? Frank está conmigo. Amén. Alguien que me está poniendo atención. Entonces, ¿el Señor Jesucristo va a regresar? ¿Lo crees? Va a ocurrir. Lucas capítulo 21, versículo 27 dice entonces, bueno, vamos a leer desde el 25 para tener tantito el contexto. Dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con toda su debilidad, con poder y con gran gloria. Cuando venga el Señor, que se agarren. ¿Sí o no? ¿Leí bien? ¿O volvemos a tener que examinar el griego, el hebreo, algún arameo, alguna cosa ahí para entender? Aquí dice clarito, clarito dice que el Hijo del Hombre vendrá en una nube con poder y gran gloria. Apocalipsis 1:7, por favor, que es parte del canto este que cantamos al final. Dice, y aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes harán lamentación por él. Sí, amén, amén, aleluya. Y hay muchos otros textos. Mira, te cito 1 Corintios 15:23, 1 Tesalonicenses 2:19, 5:23, otra vez de 1 Tesalonicenses, 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 y 2. Ese sí búscalo porque ese vale la pena que lo veamos. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 y 2. Tú me dices, ¿ya? Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni te perturbes ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ve qué bonita escritura. Dice claramente con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo en el versículo 1, de nuevo, y nuestra reunión con Él. ¿No? El jueves tenemos una reunión de varones, pero luego tenemos un día otra reunión con el mismísimo Señor Jesucristo. Nos vamos a reunir con Él. Y estamos esperando ese momento. Mira, ve lo que dice 1 Corintios capítulo 16, verso 22, por favor. 1 Corintios 16, 22. Híjole, este texto es tremendo. Si algo te llevas de aquí hoy, llévate este versículo, está chiquito. ¿Qué dice? El que no amare al Señor Jesucristo, sea maldito. Eso quiere decir anatema. Sea maldito. El que no amare al Señor Jesucristo, sea maldito. ¿Y luego qué dice? El Señor viene. El Señor viene. Este griego, sí te lo voy a comentar. El griego de esta palabra, el Señor viene, es Maran Atza. Maran Atza. Son dos palabras, es una palabra compuesta. Maran Atza, que en castellano es Maranata. Maranata. Hasta hay librerías que se llaman Maranata y grupos musicales que se llaman, iglesias que se llaman Maranata. De aquí viene. El Señor viene. El Señor viene. ¿Crees eso? Pronto. Pronto. Entonces,
concluyo. En conclusión. Apocalipsis 22:7. ¿Listos para la conclusión? ¿Sí? ¿Cómo van de horario? ¿Ya se quieren ir? ¿Vamos bien? ¿No? Apocalipsis 22:7. ¿Qué dice? He aquí vengo pronto. Es el último capítulo de la Biblia. Es el último capítulo del Apocalipsis. ¿Y qué dice? ¿Qué dice el Señor en ese capítulo? Ahí voy, pronto. He aquí que vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Versículo 12. Por favor, versículo 12. Ahí mismo en ese capítulo. ¿Qué dice? He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. O sea, ahí es cuando el Señor nos va a premiar todas nuestras impuntualidades y todas nuestras faltas y todo. Ahí es cuando nos va a caer el premio, padrísimo. ¿No, verdad? Versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice, 2 puntos: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Segunda de Timoteo capítulo 4, por favor, versículo 8. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también ¿a quiénes? A todos los que aman su venida. El Señor va a venir por nosotros y hay que amar el evento, porque eso te garantiza una corona. ¿O no? ¿O leí mal? Así dice, ¿no? El Señor les va a dar una corona, la corona de justicia, dice Pablo, no nada más a mí, sino a los que aman su venida. Enamórate de su venida. Enamórate. Estar enamorado de la venida del Señor, amar la venida del Señor, es estar todos los días de tu vida pensando y esperando y anhelando que venga, que llegue ya. Sí, entiendo todo lo demás, todas las implicaciones, por supuesto que todas las entendemos. Algunos pueden decir, no me he casado, espérame tantito. Otros podrían decir, espérame, no he tenido hijos, quiero tener hijos. Está bien. Otros dirían, no, pues estoy muy joven, todavía no, quiero checar a mis nietos y ver a mis... No, está bien, ¿no? Y es que mi negocio apenas acabo de empezar, pues quiero desarrollarlo, y está bien, lo que tú me digas, la vida está padrísima, no, pero aquí estamos hablando de amar el encuentro con el Señor, el verlo, estar con Él cara a cara. No hay nada, absolutamente nada en esta vida que se le pudiera ni siquiera parecer, y ni nos lo imaginamos, a poder estar en la presencia del Señor Jesucristo. Trata de imaginarlo, es difícil, pero verlo, estar con Él, tu Redentor, tu Salvador, quien dio su vida por la tuya, quien derramó su sangre por ti, que te amó con ese amor eterno, que te ha regalado el perdón de pecados, que te ha regalado la vida eterna. Vas a vivir por la eternidad gracias a Él. ¿No? Tienen que oír esa canción de Marcos Vidal, de Cara a Cara, por Dios. ¿Lo han oído? ¿Sí? Vuélvela a oír diario. O sea, seguido, escúchala seguido, es una maravilla. No, solo quiero estar ahí en tu presencia y besarte los pies. ¿No? Besarte los pies, darte las gracias allí viéndote. ¿Por qué dice? ¿Por qué ha esperado ese momento? Toda mi vida. Nuestra vida debe estar allí. Entonces, ¿de qué se ha tratado esta serie de 7 mensajes? Es la conclusión no nada más de este mensaje, sino de toda la serie, ¿no? De no ser arrastrados por el error de los inicuos. Segunda de Pedro 2:17, ¿se acuerdan? Guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza, de no caer de nuestra firmeza, de mantenernos firmes, de estar firmes. Checa la relación que tiene esto con la venida del Señor. Busca 1 Tesalonicenses 3:12, por favor.
Primera Tesalonicenses 3:12. Checa la relación que existe entre la venida de nuestro Señor Jesucristo y estar firme. Chécalo, porque tiene conexión, Velo. Dice Primera Tesalonicenses 3:12: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con nosotros. ¿Para qué? Para que sean afirmados vuestros corazones. Firmeza, estar firme en el corazón, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. ¿Cuándo? En la venida de nuestro Jesucristo. O sea, Él quiere que estemos firmes hasta el día de la venida, hasta ese momento cuando Él venga, que nos encuentre irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en el día de Cristo. Santiago capítulo 5 versículo 7. Santiago capítulo 5 versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta que se te conceda tu proyecto. ¿No? ¿Leí mal? Sí, leí mal, no sé leer, ¿verdad? Hasta que sanes de tu enfermedad. Sé paciente hasta que te caiga la lana. Sé paciente hasta que nazca el bebé. Sé paciente hasta qué? Hasta la venida de nuestro Señor, hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia, porque la venida del Señor está cerca. Me brinqué una parte, ¿se dieron cuenta? ¡Hey, hermanos! ¿Se dieron cuenta? Me brinqué una parte del versículo. ¿Listos? Reclamen. Levanta la mano y di: oye, ¿te brincaste? No te brinques. ¿Qué dice? ¿Qué hay que hacer con el corazón? Ponerlo firme. Ponerlo firme, estar firmes, porque la venida del Señor se acerca. Y esto lo escribieron hace 2000 años. ¿Qué escribirían ahorita? Su venida está cerca. Porque existe el riesgo descrito en 1 de Juan capítulo 2 versículo 28. Todos los cristianos corremos el riesgo de este versículo. Aquí hay un riesgo, léelo conmigo. 1 de Juan 2, 28. Ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida qué pena. ¿Te imaginas? Ahí viene el Señor. Uy, qué pena. Qué vergüenza. Falté a la iglesia todos los domingos que quise. Llegué tarde todas las veces. Nunca di mis diezmos y mis ofrendas. Jamás oré. Leer la Biblia, ¿de qué se trata? ¿De qué estás hablando? ¿Qué es eso? Tomar los cursos, pertenecer a una célula, congregarme con otros, predicarle a otros. No, hombre, jamás eso. Pero es que ahí viene el Señor y es Salvador. Sí, pero qué pena. Ándale. O sea, otra vez el tipo con la misma retahíla de que no hay que faltar, de que hay que estar integrado, de que hay que orar, de que hay que leer la Biblia, de que hay que predicar, de que hay que llegar temprano, porque si no, qué vergüenza. Ponte firme, permanece en el Señor, métete en serio para que no nos avergoncemos. Amén. Ahí ya pusieron carita de arroz, ¿verdad? Se alargaron las caras así. ¿A qué viene el Señor? De eso hablaremos próximamente. ¿A qué viene el Señor? Pero no creer en el rapto, no creer en el arrebatamiento, o no creer en cualquier porción de las Escrituras que está claramente dicho, es un error monumental de los inicuos que nos quieren arrastrar a sus errores, porque la Biblia lo dice claramente. El Señor viene en una nube, a la final trompeta, con voz de mando, con voz de arcángel.
Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros seremos arrebatados. Créalo usted o no lo crea, así va a suceder. Más nos vale creerlo y amarlo y abrazarlo y esperarlo, porque es un evento maravilloso. No nos dejemos arrastrar por el error de los cínicos, de las mentes pequeñas, de los protagonistas. Amén. ¿Oramos? Señor, aquí estamos, aquí seguimos en tu presencia, con mucha gratitud, Señor, porque un día vendrás por nosotros, nos vas a arrebatar, nos vamos a ir contigo en una nube. Estamos esperando ese glorioso momento, Señor. Por eso cantamos este canto. Me encanta, Señor, nos encanta cantarte, que con voz de mando y con trompeta de Dios descenderás, y que los muertos en Cristo resucitarán, y que luego nosotros seremos arrebatados, y que todo ojo te verá, Señor. Ven pronto, Señor Jesús, ven pronto. Te estamos esperando y estamos seguros de que estamos ya muy, pero muy, muy cerca, muy próximos de ese maravilloso momento cuando vengas por nosotros y nos reunamos contigo. Ya sea que nos levantes de la tumba o que nos arrebates, pero nos vamos a reunir contigo. Y ese es el tema. La forma es irrelevante, Señor. Si nos resucitaste, qué impresionante. Y si nos transformaste y nos arrebataste, qué impresionante también. Pero nos vas a dar vida y vamos a estar en tu presencia y te veremos cara a cara, porque seremos como tú. Ni lo entendemos, pero te damos muchas gracias. Y como decíamos y hemos dicho tantas veces, Señor, no lo merecemos, pero cómo lo agradecemos. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Un saludo a los que nos siguen allá en la pantalla. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.